Muy buenos días a todos los oyentes. Estamos en la emisora Radiócesis Ecos, más humana y más fraterna. Este es el programa de la Fundación ADRE, Un Camino de Esperanza. Es un camino de esperanza porque precisamente es la esperanza que la Fundación como eslogan tiene para ofrecerle a las personas que tienen problemas en sus hogares, sea en una adicción o enfermedades de adicciones, ofrecerles la esperanza de que sí hay una posibilidad de recuperarse. Estamos bajo la dirección del padre Wilson Zuluaga Niño y de Monseñor Francisco Nieto Suá, y también allí en la coordinación en el control máster de César Rodríguez. Muy buenos días a todos, qué rico vernos una vez más y saludar también a nuestra mesa de trabajo. Hoy nos acompaña Blanca Novoa. Blanquita es una servidora de la Fundación, ella estuvo con nosotros en el programa anterior y hoy una vez más Blanquita está con nosotros. Muy buenos días, Blanquita, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Edna, muchas gracias. Me encuentro muy bien y saludo a toda la audiencia y a ustedes también, a Miriam, a Edna, a César. Buenos días. Gracias. Y Miriam Peñuela, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días para todos, me encuentro muy bien. Saludamos también a nuestras personas que se están conectando en nuestras redes sociales. Saludo aquí a César, que nos hace allá y nos maneja y nos hace posible que este programa salga lo mejor para ustedes. Y pues esperamos que esta nueva emisión pues, sea nuevamente de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Sí, queremos contarles que la Fundación trabaja en recuperación de adicciones y queremos darles unos números de teléfonos donde se pueden comunicar por si tienen preguntas, dudas, inquietudes, quieren conocer un poquito más de la Fundación o hablar sobre el tema de las adicciones. Con mucho gusto, ya estamos disponibles. ¿Cuáles son esas líneas y esas redes? Miren. Bueno, nos pueden contactar a través del 313-430-4157 o el 316-534-2480. También pueden buscarnos por nuestra página de Facebook, que es @funadre, por Instagram, que es @funadre, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es administración@funadre.com, o pueden buscar nuestra página web, que es funadre.com. Por cualquiera de estos medios pueden contactar, buscar información y pues ahí estaremos dispuestos para atenderlos. Bueno, gracias, Miriamcita. Vamos a disponernos en este momento en oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que esté con nosotros, el que nos acompañe en este momento, el que nos regale su Espíritu Santo para que podamos comprender los mensajes que Él tiene para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente porque nos has permitido llegar a encontrarnos contigo aquí en esta que también es tu emisora. Hoy vamos a tomar la oración del Papa Francisco que ha dado para el sínodo de la sinodalidad, para que sea ese Espíritu Santo también reinando en nosotros y en este programa, para que cada palabra que se diga y cada mensaje que queramos enviar pues sea el adecuado y el que llegue a cada uno de sus corazones. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto ni diluyamos la profecía. No terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu Santo, de santidad, renueva el santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Amén. Morirá con el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en la vida de cada persona, pues qué rico porque podemos sentirnos más cerca del Señor, entender sus mensajes, entender sus designios, entender todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Queremos enviar un saludo muy especial, que sabemos que ya están conectados y ya nos están escribiendo. A las personas de la Fundación, aquí nos está escribiendo José Castillo, un saludo especial para José.
para Gladys Sandoval, que también nos está mandando mensajes, Miriam Briceño, también un saludo muy especial para ella, también nos está escribiendo Lucía Mateus, Rosa Sandoval, un saludo a todos. Sabemos que hay personas fuera de Colombia conectadísimos. ¿Quiénes son ellos, Mirencita? Bueno, la familia de Rodlen, de Gloria, Pablo, también tenemos, ellos se conectan con nosotros desde Estados Unidos y tenemos también una persona que nos apoya desde España, que es Ana María, un saludo muy especial, siempre están pendientes. También está Yasmín, que nos envía sus mensajes de apoyo también en nuestras redes sociales y esperamos y sabemos y confiamos que todos ellos han compartido cada uno de estos videos que hemos colgado en nuestra página de Facebook y dado dedito arriba, que es importante para que ustedes puedan también ayudarnos a evangelizar de esta manera, ayudarnos a llevar esta palabra de esperanza a muchas personas que lo necesitan. Y también un saludo muy especial a una colaboradora que tenemos en la fundación que también está fuera de Colombia, se llama Gira. Gira, ella es una persona que siempre está ahí con la fundación, dispuesta, mandándonos sus ánimos, sus mensajes, participando en los talleres de la fundación y sabemos que en su momento ella, como este programa lo pueden ver después, más adelantico por las redes, entonces sabemos que en algún momento ya lo va a poder ver porque pues creo que esta hora está trabajando. Entonces un saludo también muy especial a Gira. Y queremos contarles que hoy queremos hablar de un tema muy importante y que se ha hablado en los últimos tiempos, es el tema de la depresión. Nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras, pero hemos tenido la experiencia de conocer un poco de cerca este tema y sobre todo porque en el tema de las adicciones la depresión juega un papel muy importante. Entonces, pues queremos hablar la generalidad y después mirar cómo esto nos puede estar afectando la vida de las personas, ya sea los adictos o las familias. Las familias también pueden llegar a tener esta enfermedad. También hemos visto que la depresión es una enfermedad que ha surgido muchísimo en los últimos años. Según estudios e investigaciones que han hecho, la pandemia ha generado unos estados de ansiedad en las personas y también de depresión que han tenido que poco a poco diagnosticar los médicos y los especialistas porque las personas pues tampoco se están dando cuenta que están depresivas. A veces uno puede tener algunas características y pensar que está bien o no se da cuenta que es lo que me está pasando y resulta que podemos estar llegando a tener algunos episodios de depresión. Entonces lo que buscamos es como que miremos si en algún momento hemos estado en esa circunstancia, si nos está pasando y pues cómo poder identificar y cómo, a dónde acudir, porque pues en estos casos es muy importante buscar la ayuda profesional. Entonces empecemos partiendo de qué sería la depresión, cómo entendemos la definición, cómo sería. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define la depresión como un trastorno de estado de ánimo que genera malestar y que afecta la funcionalidad de las personas en diferentes áreas de la vida, como son relaciones sentimentales, personales, actividad laboral y otras actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos esos síntomas de depresión, cuando estamos bajo ese trastorno mental, porque pues es un trastorno mental, vamos a dejar de tener una vida normal, o sea, se va a afectar nuestra vida sentimental, la relación con las personas de la familia, se va a afectar también nuestra parte laboral porque se va a perder ese ánimo y ese entusiasmo de querer hacer las cosas y de trabajar, y también se va a afectar las actividades cotidianas. Cuando estamos en estado de depresión, podemos perder el ánimo de hacer cosas que nos llamaban antes la atención. O sea, si a mí me parecía divertido participar de un juego un domingo con mis amigos, un juego de básquet, un juego de voleibol, un juego de fútbol, eso ya no va a tener un sentido para mí y voy a empezar a aislarme. Y lo mismo de actividades con la familia, un almuerzo, una comida que a veces es chévere y uno compartir, también me va a causar malestar, no querer participar, no querer estar. Entonces esas cosas, esos sentimientos y esas situaciones pues pueden ser síntomas de que estoy generando una depresión en mi vida o en ese momento de mi vida. Y es importante que lo diferenciemos de la tristeza, porque es que la tristeza es un estado de ánimo del ser humano, así como la persona tiene momentos de alegría, momentos de ira, también tiene momentos de tristeza,
pero la tristeza es un estado de ánimo y a veces hay personas que están tristes y dicen y lo confunden y dicen es que estoy con depresión, no, la depresión es una enfermedad y es muy grave. Yo conozco personas que han tenido depresión y eso no es una tristeza así pasajerita, no. Una cosa es que yo esté triste porque algo me pasó, porque se me murió la mascota, porque no logré ese trabajo del que yo quería o porque me despidieron. Por muchas circunstancias de la vida uno puede sentir tristeza, pero es que la depresión es un trastorno del estado del ánimo. La tristeza es un estado de ánimo y la depresión es un trastorno, o sea, ya está definido, como bien lo decía Miriam, por la Organización Mundial de la Salud, como un trastorno, es una enfermedad de salud mental. Y la salud mental, pues hay que tratarla y obviamente a veces no es tan fácil de identificar como otro tipo de enfermedades físicas, ¿no? Cuando uno le duele la muela, no, pues es que tengo un dolor de muela, pues yo me voy para el odontólogo, me la revisa y allá mira qué me tienen que hacer. Aquí la depresión seguramente no me va a doler la muela, pero va a haber otros síntomas que sí pueden estarnos diciendo que podemos llegar a tener unos estados de depresión. No sé, Entonces hay eso unos sí. síntomas que, no sé, miren, Blanquita, ¿cuáles serían esos síntomas? Bueno, entre los síntomas que podemos referir, pues está ese sentimiento persistente de tristeza. Como ustedes lo decían, pues es diferente cuando yo tengo una tristeza y puedo gestionar y puedo abandonar, pudiéramos decir así, esa tristeza, a quedarme ahí cuando yo no soy capaz de controlar ese sentimiento, me dejo llevar por esta situación y en ese caso pues ya toca bregar a conseguir la ayuda profesional. Esa desesperanza y un desánimo por las actividades, como decía Miriam, todo lo que realizo y ya pierdo ese ánimo de ir a caminar, pierdo ese ánimo de hasta de escuchar música, no sé, de todo lo que yo estaba haciendo y entonces me centro en esa tristeza y voy pasando a ese estado de depresión. Esa sensación de vacío, como que no le encuentro sentido a la vida. Eh, Me vienen también, pueden venir sentimientos de culpa por alguna cosa pasada y pues de pronto soy responsable pero no culpable. Entonces hay que hacer esa diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La pérdida del interés por el placer, por ese placer de vivir, por ese placer de estar moviéndome en espacios que me den alegría, que me den armonía. Entonces, todas esas cosas las debemos tener en cuenta porque fácilmente estamos transitando hacia una depresión y no nos hemos hecho conscientes. Estos síntomas que nos refiere Blanquita, es importante tener presente que si tienen una durabilidad durante el día y durante el tiempo, digamos, por lo menos han pasado 3 o 4 semanas y persistimos con esos síntomas, pues ahí podemos estar pensando en que efectivamente estamos entrando como en una depresión. Si es antes, se han gestionado, ha pasado eso, pues ahí ya no, pues hubo la tristeza o de pronto el hecho de que no quisiera participar en la actividad y eso, pero pues no pasó a mayores, no es grave. Pero si persiste en el tiempo, entonces ya podemos estar pensando en que estamos entrando Sí, en o sea una que si todas depresión. las veces yo ya no quiero ir a hacer la actividad, si ya eso es algo como permanente, recurrente. Y bien lo decía Blanquita, va transitando en la persona. Es que es como la suma del uno con la otra. O sea, no es que yo estoy triste ya y entonces porque estoy triste todo el día, no. No, pero es que estar triste, pero a la vez tener esa sensación de vacío, a la vez estoy empezando a sentir esa falta de interés por las cosas que yo hacía, a sentirme irritable, a esa pérdida del apetito, a sentir de pronto no poderme concentrar. O sea, cuando ya empezamos a notar que la una va como de la mano con la otra,
entonces podemos estar pensando en que estamos llegando a poder tener una depresión. No sé, hay otras también como empezar a aislarse, ¿no? La persona empieza a aislarse un poco de todo. Sí, también podemos citar acá los trastornos del sueño. Exacto, Cuando también. yo no puedo descansar adecuadamente, seguramente voy a pasar un día mal, indispuesta. Entonces también hay que tener ese cuidado. Pueden surgir las ideaciones suicidas, que son un tema recurrente hoy en los jóvenes sobre todo, pero también hay estadísticas que muestran que las personas mayores han sufrido de depresión. Exactamente, es importante que también mirar las estadísticas y qué está pasando ahí, ¿no? Porque pues, bueno, ahorita miramos un poquito las causas, pero cuando hablas tú, Blanquita, de esas ideas de suicidio, es parte y es característico de una persona depresiva, porque es que la persona depresiva no quiere vivir. Llega un momento en que pierde tanto su sentido de vida que no quiere vivir. Yo conocí el caso de alguien que se ponían a mirarle y no tenía motivos para estar depresiva, no lo sabía, tenía una vida bonita, tranquila, tenía salud, pero le entró una enfermedad que fue la depresión y ella decía, yo no quiero vivir y ella quería botársela a los carros, entonces su familia tuvo que estar las 24 horas al lado porque donde le dejaran sola se salía de su apartamento y se iba porque ya quería morirse. Entonces, fíjense cómo podemos llegar a ese, o sea, no se trata de que lleguemos hasta ese punto, pero sí es importante que revisemos porque la idea es que podamos darle la solución a esa enfermedad que estamos viviendo. Y eso tiene que ver mucho con el sentido de vida, bien lo decía Blanquita, y en todo lo que uno ha leído, y me hace acordar de Víctor Frank, que habla precisamente de la logoterapia del sentido de vida, y él nos invita ahí a que le encontremos un sentido a nuestra vida, y es que nuestra vida debe tener un sentido, pero ya cuando hay una depresión, una enfermedad, ya como que hasta ese sentido de vida se empieza a perder. Sí, eso es cierto. Y esas ideas de muerte y esas cosas de suicidio, pues ya, o sea, a ese nivel ya tenemos que ver que la depresión no se puede tratar tan sencillamente como cuando le dan a uno un medicamento y entonces se curó, sino que hay que intervenir con medicamento, pero también digamos, otros mecanismos de apoyo que ayudan a poder superar la depresión, como son los grupos de autoayuda, como son todas estas, ¿cómo se dice? Situaciones o que generan, que nos dan relajación, todos esos movimientos, todos esos ejercicios, todas esas cosas que podemos hacer de relajación, de saber respirar, de poder gestionar como todos esos sentimientos que están negativos en nosotros y que pues podemos ir liberando y podemos superar esa depresión. Sí, ahorita en el segundo momento, en el segundo bloque, podemos hablar un poquito cómo podría tratarse un poquito este tema de la depresión. Veníamos hablando un poquito de que, pues, qué consiste la depresión, cuáles son sus síntomas, pero ahora también hablemos un poquito de cuáles podrían ser las causas, o sea, a qué lleva a una persona a que tenga la depresión. Sabemos que en este momento, pues, esta es una enfermedad que está en investigación, o sea, no todo está dicho, pero ya en los estudios que han hecho los especialistas, pues han logrado identificar algunas cositas que podrían ser las causas que pueden llegar a una persona a que tenga estados de esta enfermedad de la depresión. ¿Cuáles serían? Miren, si tú tienes alguna causa que nos quieras Bueno, compartir. tengo unas causas biológicas, hablan de química del cerebro, hablan de una causa hormonal, hablan de enfermedades como cáncer, Parkinson, hablan de enfermedades que tengan antecedentes de salud mental como la ansiedad y el estrés. Son diferentes causas biológicas. Podemos tener en cuenta que hay enfermedades, como las que nos nombran acá, que pueden causar una depresión o hay estados, digamos a veces hay estados en el que nos encontremos que pueden causar una depresión. Se habla mucho de la depresión postparto, entonces es como esas características que tiene la mamá después de que ha tenido su bebé y eso también influye en el bebé.
Entonces también puede haber un bebé con depresión porque ha habido de pronto algún malestar o algún trastorno de la mamá después de tener el parto. Entonces cuando hay depresión, como lo decíamos antes, se pierden como ciertas ganas de hacer actividades cotidianas y dentro de esas cotidianidad de la mamá, pues es atender el bebé, darle su pecho y eso, y ella tiende a no hacerlo. Entonces el bebé también se ve afectado y también puede tener una depresión. Esa tendría que ser como las causas hormonales. A Tica nos las decía, estábamos, Blanquita nos las podría de pronto como explicar un poquito. Pues sí, la mujer sobre todo en su transcurrir de la vida tiene varias etapas. Por ejemplo, las niñas cuando están llegando, digamos, a menstruar, la menarquia que se llama, esto las puede afectar porque de pronto alguien que se da cuenta les hace un mal chiste o así, o cuando tienen esos cambios cambios físicos, que por ejemplo les salen los senos a las niñas, entonces se puede ver afectada una niña que la molesten por eso. Un joven también puede acercarse a una depresión por un evento traumático donde le dé lugar para que se aísle y comience a reflexionar sobre sí mismo, sobre su poca valía, sobre su baja autoestima. Entonces son muchísimas las cosas que pueden influir en que la persona llegue a una depresión y toca estar muy atentos. Mira que esas cosas hormonales me hace recordar de una amiga que cuando llegó a la menopausia le dio depresión. Y yo decía, pues yo me sorprendía porque pues uno no se imagina que, y puede ser también, bueno, yo creo que también tiene un tema cultural ahí de pronto, pero también hormonal, como lo decía Blanquita en ese momento. También escuchamos a veces cuando las personas se van a pensionar. También. Por eso existen los cursos para prepensionados, precisamente porque se ha incrementado en que la persona ya no está con un trabajo y como que qué hago, para dónde cojo y no saben manejar en ese momento ese desacomodo que tiene la persona en ese momento. Sí, hay unas causas que también son como externas, que se llaman exógenas. ¿Cuáles serían esas causas? Pues tenemos pues, situaciones traumáticas estresantes o el abuso de alcohol y de las drogas. Esas situaciones traumáticas puede ser de algún accidente, de alguna catástrofe que se padeció en este momento, pues tenemos lo de la pandemia, que eso fue algo que afectó a muchas personas y pues hay mucha población que está con depresión precisamente por todas esas características y todo eso que nos vimos envueltos durante la pandemia, el encierro, el no salir, bueno, esas cosas. O algún accidente grave también puede causar una depresión, donde pues se perdió de pronto un miembro del cuerpo, una mano, un brazo, una pierna. Entonces todo eso nos puede causar, cuando no se gestionan bien esos sentimientos, pues se puede causar la depresión. Y puede ser, como tú lo decías, causante, o sea, la depresión me puede llevar al abuso del alcohol o de drogas, o también de un comportamiento adictivo, como también puede ser al contrario, ¿no? El comportamiento adictivo, el consumo de la sustancia psicoactiva, pues me puede llevar a una depresión, de acuerdo a las características del consumo que tenga cada persona. Entonces puede ser causa o puede ser consecuencia. Mira que eso es interesante. Nosotros tenemos en área un renovado que identifica mucho sus momentos, tiene momentos de depresión. No es no lo tiene tan arraigado y tan fuerte, pero él sí siente estados de depresión y lo comenta. Y entonces lo tiene presente, está en su proceso de querer parar de consumir y lo ha tratado y lo ha logrado, ha disminuido el consumo. Pero él dice que cuando tiene momentos de depresión, porque como que se le da ese estado, entonces le da la sensación de ir a consumir. Y va de la mano porque se le volvió como un círculo. Entonces cuando él cree que la depresión fue una de las causas que lo llevó al consumo,
pero hoy en día también cuando no consume le genera depresión. Entonces, entre las cosas que hablamos en la fundación y las recomendaciones, él ha identificado, por ejemplo, hacer cosas importantes para su vida. Entonces, ya retomó actividades de la pintura, está haciendo un ejercicio, o sea, empezó a buscar lo que a él le gusta hacer, porque pues no todo el mundo pinta, pero a él le gusta, entonces para ir, y él lo ha manejado de esa manera. Y yo pienso que pues de eso se trata también. Entonces, por eso dentro de los grupos de ADRE, los grupos de apoyo de ADRE, se trata precisamente de hablar de estos temas para que cada persona logre identificar qué puede hacer por sí misma para ir trabajando en esas circunstancias negativas, digámoslo de esa manera, o cómo tratar lo que está viviendo cada uno. Por eso también en el tema de las adicciones no hay un libreto específico, ni un libro donde tú vas a encontrar primero, segundo y tercero, sino eso va de acuerdo a cada persona, lo que esté consumiendo, su situación, y lo mismo pasa con las familias. También yo conocí en la fundación de personas que llegaron en estados de depresión, diagnosticados por su médico, tomando medicamentos, y estando en la fundación se recuperaron, pudieron dejar su medicamento. Esa persona, recuerdo que se empezó a aferrar a Dios y encontró en Dios esa respuesta y ese aliciente y esa recuperación, y en algún momento ya nos decía, ya no estoy tomando medicamentos, estoy feliz, estoy tranquila, y empezó a hacer obviamente fue un paso a paso, eso no fue de un día para otro, pero poco a poco, y se recuperó. Es una persona totalmente recuperada de su depresión. Obviamente su esposo también se recuperó del alcoholismo porque fueron por el caso del Señor. Ella trabajó su vida, bueno, en fin, son un bonito testimonio, pero ¿con qué pasó ahí? Hubo un acercamiento a Dios. Entonces también pienso yo que las causas de la depresión pueden ser todas estas que hemos mencionado, y también hay unas causas psicológicas. No sé si de pronto Blanca quiere hablarnos de alguna de ellas. ¿Qué pasa como la persona? Hay personas como que tienen, como que sus personalidades son de pronto característicos que pueden llegar a tener a una depresión. Está la baja autoestima. Hay personas que de pronto son demasiado dependientes de otras, y son personas que como que son pesimistas, como que sus pensamientos todo el tiempo son negativos. Entonces eso es como parte como de la psicología, la personalidad de esta persona, y puede ser una causa, pero no es la única. O sea, aclaramos, no toda persona con baja autoestima, no toda persona negativa quiere decir que va a ser depresiva, pero sí puedes ser más propensa, digámoslo así, y va muy de la mano con la ansiedad y con el estrés. Hemos hablado el otro día hablábamos de la ansiedad, y veíamos cómo también es un estado en que la persona pues tiene como esa manifestación de descontrol. Entonces cuando no se trata la ansiedad, puede ser un paso para llegar a la depresión. Entre lo que leíamos, yo leía unos textos muy interesantes que me pasó una psicóloga, y decía eso, como una persona si tiene ansiedad, si no la trata, podría llegar a tener una depresión. Sí, señora, eso es cierto. O sea, esas causas psicológicas pues van muy de uno, que eso lo puede uno empezar a trabajar también, ¿no? Entonces es importante trabajar todos estos temas que ya lo hemos visto, como es la autoestima. Y acá hablan de un demasiado dependiente. Pues nosotros como codependientes tenemos esa característica de depender de la otra persona, de que estamos en función de la otra. Si ella dice feo, también uno dice feo. Si ella no está bien, uno tampoco está bien. Entonces hay que empezar a trabajar esa codependencia, porque también podríamos llegar, así como ellos por su consumo ser depresivos, pues nosotros por nuestra codependencia también podríamos llegar a ser depresivos, porque no tenemos como esa autonomía de poder realizar las cosas, y pues nos va a generar características que nos hacen sentir como muy poquita cosa, y empezamos pues a aislarnos, a no disfrutar, a que como que yo no valgo nada. Entonces es bien importante empezar a trabajar cada una de esas características. Y hay unos mitos, ¿no? Miren, yo tengo aquí 3 mitos, yo se los voy a leer y ustedes dirán si sí es verdad o no es verdad. Aquí hay un mito que dice: ¿es verdad que la depresión solo se da a las personas débiles y que las fuertes no sufren de esto?
¿Ustedes qué dicen? Que solamente le da a las personas débiles y que las fuertes no sufren de esto. No, yo pienso que la depresión puede darle a cualquier persona, porque, bueno, hay que definir esa debilidad de la que estamos También. hablando, pues, ¿qué será? ¿Débil en qué? ¿Débil de carácter? ¿Débil físicamente? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Sí? Pero yo sí pienso que la depresión tendría muchísimas cosas que confluyan para que una persona llegue a la depresión y le puede llegar a cualquier persona. Gracias, Blanquita. Aquí hay otro mito. ¿Es verdad que para salir de la depresión es solo cuestión de actitud y de pensar positivamente? No, eso no es cierto, porque como lo estábamos comentando, la depresión necesita ser tratada. Cuando hay una depresión mayor, necesitamos que sea tratada por un psiquiatra. Entonces, y complementada con las diferentes actividades que podemos hacer, como la actividad física, como ejercicios de relajación, como ejercicios de poder gestionar sentimientos. Pero cuando hay una depresión ya dictada por el médico, se necesita de la ayuda y del apoyo del médico para poder salir de la depresión. No se trata simplemente de que yo quiera hacerlo o piense positivo, no, tenemos que tener una ayuda médica en ese Y sentido. eso es importante que lo tengamos presente porque hay quienes no desconocemos un poquito del tema y vemos a alguien con posibles rasgos de depresión y le decimos, ay, pero eso no es sino que piense positivo, póngale ganas, es que usted también, si ya empezamos es como a juzgar y como a decirle al otro, oiga, lo que usted tiene es una bobada y resulta que la depresión no es una bobada, es una enfermedad muy importante que hay que tratar y a veces por ese desconocimiento lo que hacemos es que no le ayudamos a la persona, sino que la estamos minimizando y haciéndola sentir más mal. Sí, eso sí es cierto. Y eso pues no es la depresión, es una enfermedad. Y hay otro mito, Blanquita. Es cierto que nadie se muere de tristeza, lo que no te mata te hace más fuerte. Pues yo pensaría que esos son como dichos populares, Sí, ¿no? sí. Y una tristeza, sí, me puede llevar a la muerte, porque si la persona no puede controlar adecuadamente, pues puede que llegue o no a la depresión, pero si tiene una tristeza muy grande por, no sé, por alguna pérdida de un familiar, por alguna separación de vida conyugal, por una separación hijo de los padres, eso puede causar una tristeza muy grande que puede llevar a una ideación suicida y muchos pueden llegar a la muerte. Y hemos visto casos, ¿no? Que lo que pasa es que uno no puede como asegurar, digámoslo, pero yo sí he visto casos de que muere una persona, generalmente es como la pareja, y entonces ese esposo o esa esposa también emocionalmente se afectó tanto, que no quiso vivir y de un momento, y al poco tiempo también fallece, y los médicos van a mirar y como que no había una causa física de su organismo que dijera, es que fue un cáncer o fue determinada enfermedad, sino la misma tristeza los llevó a no querer vivir, ¿no? Y eso pasa cuando tenemos, bueno, cuando alguna vez hablábamos de los apegos también, cómo nosotros también manejamos esos apegos. Entonces miremos que esos mitos, pues realmente hay que desmitificarlos Sí. y es importante hablarlos y hablar muchos más, porque precisamente por eso se llaman mitos, porque son creencias que no son reales, que no son comprobadas, que son apreciaciones poco objetivas, que no son verdad. Entonces, pues hay que empezar a mirar qué más mitos hay para precisamente, pues no seguirlos repitiendo y cayendo como en el error, porque pues uno de pronto tiende a seguir, como bien lo decía ahorita Blanquita, eso es un dicho, o se nos puede volver un dicho y resulta que no es así. Entonces no podemos seguir promoviendo creencias que no son reales. Pero también entonces está el tratamiento, el cual ya Miriam en algunos momentos ha ido nombrando. Esta enfermedad, por supuesto, primero tiene que ser diagnosticada. ¿Quién la diagnostica? El psiquiatra. Generalmente una persona primero pasa
con su enfermedad, por lo general pasa primero al Porque psicólogo. el psicólogo, sí. Entonces el psicólogo pues hace unas valoraciones, unas preguntas y ya determina si la persona necesita valoración de psiquiatría. Y ya el psiquiatra con toda su especialidad y con todos sus conocimientos, ellos ya le diagnostican a la persona cómo está su situación y de acuerdo a ello pues hacen un tratamiento. Usualmente el psiquiatra lo trabaja con medicamentos, pero también hay, ¿cómo más podría hacer ese tratamiento? Pues hay diversas técnicas psicoterapéuticas o terapias de neuromodulación, como la terapia de estimulación cerebral. Entonces es como empezar también a trabajar esa parte del cerebro y activarla para que podamos como gestionar todos esos sentimientos que nos llegan por las diferentes causas que ya vimos, ¿no? Ya sea por una situación traumática, por un accidente, porque por alguna enfermedad que tenemos que antecede a la depresión. Entonces empezar a trabajar, pues que hay que trabajar la enfermedad, hay que vivir con la enfermedad, pero eso no quiere decir que por ese simple hecho, entonces yo ya me eche a la muerte y me deje abandonar porque, por ejemplo, tengo el Parkinson y eso, claro que son enfermedades bien complicadas, pero que si uno las gestiona de la mejor manera, con ayuda de estas psicoterapias o de estas estimulaciones, pues puede uno seguir su vida normal y pues seguir sus dos, o sea, regular las dos enfermedades, ¿no? Tanto la una como la otra. Ese sería como que en el tratamiento, pues a mí me parece que la familia es muy importante allí, porque el comprender a la persona que tiene la enfermedad, el no juzgarla, sino al contrario, acompañarla como en su sentir, en estar pendiente que necesita, en proporcionarle el afecto que todo ser humano necesita, en recordarle de pronto que hay que tomarse sus pastillas o que hay que ir a la consulta, al control médico. Yo pienso que el acompañamiento de la familia es importante. Y la parte espiritual, esa no la podemos desconocer, ¿cierto, Blanquita? Esa parte espiritual, ¿cómo puede ayudar a una persona en depresión? Bueno, pues primero que todo, esa comunicación con Dios de la que hablábamos. Si yo estoy refugiada en esa esperanza, yo creo que eso me va a dar fuerzas para gestionar también la enfermedad. Entonces debo ayudarme con todo lo espiritual. Exacto, entonces precisamente vamos a leer una palabra donde la palabra nos va de pronto a ayudar un poquito más, de pronto a fortalecer este tema de la depresión. Entonces, ¿cuál sería esa palabra? Bueno, vamos a leer en Isaías 41:10. Dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Pues esa es la confianza de la que hablábamos, porque sabemos que hay un Dios todopoderoso. Todos los días decimos en el creo en Dios Padre todopoderoso, pero a veces con nuestras actitudes no mostramos ese poder de Dios en nuestra vida. Entonces es refugiarme verdaderamente en Dios y abandonarme en que Él es quien está obrando para ayudarme en todo. Gracias, Blanquita. Sí, mire cómo la palabra es, a mí me parece que esta palabra es de mucho, es una promesa y nos anima a decirnos que no tengamos miedo, pues Dios está con nosotros y a nosotros yo creo que se nos olvida muchas veces que Él está con nosotros y bien lo dice Blanquita, uno todo el tiempo lo está nombrando, pero en el actuar diario como que nos volvemos otra vez a nuestra, pues no nos podemos quitar nuestra condición humana, pero se nos olvida que hay un Dios todopoderoso que está ahí. Y si nosotros tenemos la plena confianza en Él y nos abandonamos en Él, pues Él nos va a ayudar, o sea, nos va a mostrar los caminos, nos va a fortalecer ante la enfermedad, nos va a decir, mire, si tiene que hacer su tratamiento, o sea, no quiere decir que me va a cruzar de brazos, porque alguna vez alguien decía eso, no, es que yo aquí estoy, y se cruzaba de brazos.
yo aquí esperando que Dios me dirá qué hacer. Pues sí, Él nos dice, pero también nos toca a nosotros. Si nos toca tomar la pastilla, pues hay que tomar la pastilla. Si hay que ir a hacer las citas, pues hay que hacer las cosas, obviamente, con ese fortalecimiento que Dios nos da. Pues es que no se trata de tener un concepto, de saber, sino de vivirlo. Dios es, en mi vida tiene que ser experiencia. Yo debo vivir esa relación viva con el Señor, por medio de la oración, por medio de mis actitudes, por medio de mis obras, lo que yo esté haciendo por algo otra persona, que en toda persona sabemos que Dios está. Entonces es no tener el concepto allá en la mente, sino bajarlo al corazón para poderlo vivir. Exacto, Blanquita, muchas gracias. ¿Y cómo prevenimos entonces todo esto de la depresión? Es decir, ¿qué podríamos hacer como para ver que no nos toque? Porque eso de que no nos toque, pienso que ya uno no está exento de nada. Después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, ya uno como que no sabe si se pueda librar de una de estas situaciones. Pues es que de todas maneras la depresión le puede dar a uno en cualquier ciclo de su vida. Y lo comentábamos al principio, ¿no? Puede haber bebés depresivos por causas también de una depresión postparto de su mami o por rechazo de la mamá. Y está comprobado porque los médicos lo han detectado así, de que los bebés pueden ser depresivos, pero también puede haber una depresión en los adolescentes cuando, como lo comentaba Blanquita, esos cambios hormonales, cuando hay unos cambios también de que pasan de niños a adolescentes, pues ahí también puede generarse porque viene todo esto que hoy en día está de moda, que el bullying, que las burlas, que los rechazos, porque se es de una esta étnica, de un grupo étnico, o porque es negrito, porque bueno, entonces todo eso puede generar una depresión, o también ya en los jóvenes, pues de pronto él no tener las herramientas para afrontar situaciones de dificultad, entonces también viene la depresión porque no saben cómo reaccionar, no saben cómo salir adelante, y en el adulto mayor, en el adulto normal también, porque puede suceder lo que tú decías, ¿no? Que se perdió el trabajo, no se gestionó bien esa pérdida y entonces se vino la depresión o una separación de una pareja, bueno. Y en cuando el adulto, los hijos se van, ¿no? o cuando los El o nido por vacío, ejemplo, ¿no? en el caso de nosotros que nos compete, muchas veces cuando sabemos que nuestro hijo tiene un consumo y que descubrimos que generalmente cuando uno descubre el consumo ya lleva 1 o 2 años y uno no se había dado cuenta, entonces uno se siente y dice, pero ¿en qué momento y cómo no me di cuenta? ¿Y cómo soy yo de culpable? Y eso puede generar una depresión cuando no se gestiona todas estas cosas que tenemos que trabajar como codependientes. Y en el adulto mayor lo que se estaba comentando ahorita, ¿no? Y también por la enfermedad, si hay una enfermedad pues física, una enfermedad terminal, entonces pues también puede generar una depresión. Entonces en cualquier ciclo de la vida puede haber depresión. Y nos dicen acá que cómo podemos prevenirla. Pues tomar medidas de mejorar el estrés cuando estamos estresados por alguna situación, o mejorar la resiliencia, que es el tener esa capacidad de poder levantarnos de situaciones difíciles, de poder afrontar las dificultades, de tener nuestra autoestima alta, entonces también trabajar en eso. También acá nos dice que, por ejemplo, en situaciones difíciles acercarnos a personas, amigos que nos puedan ayudar, que nos puedan apoyar y no dejarnos que quedemos en esa situación tan difícil. O conseguir, cuando ya que hemos mirado, digamos, los diferentes síntomas, pues a cualquier alerta que uno sienta que como que esa tristeza la tengo muy prolongada, como que se me formó ese desánimo y ya ninguna actividad quiero hacer, ir al médico y buscar esa ayuda médica que me ayude a decirme si está en depresión o simplemente trabaje esto en otras áreas. O tener que dice, considerar tener tratamiento de apoyo de larga duración para que te ayude, bueno, los grupos de autoayuda, la actividad física, grupos de amigos que se hacen actividades pues que lo motiven a uno, que lo mantengan a uno como activo y que le den a uno esa seguridad de que uno está bien y que es capaz de solucionar las cosas, ¿no? Porque a veces la depresión viene porque me siento tan chiquitico que no soy capaz de hacer nada. Entonces ahí en cuanto al tema de la depresión, es primero tratar de identificar esas
características o esos indicadores que hablábamos al principio que de pronto nos puedan estar llevando a precisamente a tener una depresión. Si nos vemos una situación así, vemos en nuestras familias a alguien así, pues buscar la ayuda. ¿Qué hacer? Buscar la ayuda. ¿Cómo? Con los médicos. Aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a Dios y prevenir. ¿Cómo? Como lo decía Miriam, evitar los estados de estrés, mirar cómo está si tenemos estados de ansiedad, mantener relaciones familiares equilibradas, hacer cosas variadas, no siempre centrarnos en una sola actividad, sino tratar de equilibrar todo lo que hacemos. Eso sería como la manera ya de concluir, porque pues aquí se nos está acabando el tiempo. Queremos decirle a los oyentes que muchas gracias porque sabemos que han estado muy presentes. Gracias por sus comentarios, lo que nos dejen ahí por Facebook también les daremos respuesta más adelante. Queremos decirle a Blanquita que muchas gracias por su participación, por estar aquí y esperamos tenerla en otros programas. Blanquita, muchas gracias. Gracias a ustedes y fue muy placentero estar acá. Miriam, muchas gracias también a ti y démosle a los oyentes y a todas las personas, las líneas, los números a los que se pueden comunicar con la Fundación ADRE. Bueno, los números son el 313-430-4157 o el 316-534-2480. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a César Rodríguez por su colaboración allí en el Control Master. Estuvimos bajo la dirección del Padre Wilson Zuluaga Niño, de Monseñor Francisco Nieto Suárez. Con ustedes estuvo Edna Peraza. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.